Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Amigos de Venezuela Adentro, vamos el día de hoy a tratar un tema que nos interesa a todos, pero de alguna manera en las últimas semanas ha cobrado mayor interés. Bueno, por dos razones: causas externas. En realidad estamos hablando pues de la situación con Guyana. Guyana ya desde hace algún tiempo viene implementando desarrollos económicos, específicamente del área de petróleo y gas, en la llamada zona de reclamación. Esa zona que todos en nuestros mapas pintábamos con rayas y que, bueno, había sido como un pendiente siempre de nuestro país. Y por otra parte, porque, bueno, el gobierno ha planteado para el próximo mes de diciembre un referéndum consultivo sobre acciones que debería el gobierno tomar, pero que quiere tomar aparentemente pues con la anuencia de todos los venezolanos. Esa es la versión oficial. La versión extraoficial, pues bueno, es que todo esto tendría un tinte político. Pero bueno, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de Guyana? ¿Por qué pues toda esta situación? ¿De dónde viene esta historia tan larga de esta disputa? Vamos el día de hoy a conversarlo con el doctor en historia Claudio Briceño Monzón. Él es profesor también de la Universidad de los Andes, radicado en Mérida, y quien tiene ya algún tiempo pues trabajando sobre este tema. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, este es un tema que nos ha apasionado de generaciones. En mi caso, yo soy hijo de José Manuel Briceño Moncillo, que hoy estuviese cumpliendo 85 años y quien en esta ciudad formó una cátedra en estudios territoriales y yo he continuado aquí desde la Escuela de Historia de esto que ahora estamos hablando, que es el territorio de la Guayana Esequiba, ¿no? Podemos hablar un poquito de historia, creo yo, ¿no? Para Por que favor, todo... sí, de dónde viene esta disputa? Ya les voy a hablar un poquito de eso. Hablando un poquito de la historia, Guayana Británica, Berbicí de Merara y Esequibo, Gran Bretaña, con el objeto de ejercer su dominio colonialista sobre la parte norte del continente suramericano, una vez obtenida la isla de Trinidad y Tobago en 1797 mediante la invasión armada, ocupó de forma definitiva las colonias holandesas de Berbicí, de Merara y Esequibo, seguido del Tratado de Amiens de 1802. Estos territorios estratégicos fueron despojados por los ingleses y oficialmente cedidos por los holandeses, que se reconoció mediante el Tratado de Londres de 1814. Y se consolidaron en una sola colonia en 1831, en la denominada Guayana Británica. Desde entonces los ingleses iniciaron una campaña expansionista de colonización de la región al occidente del río Esequibo, con el objeto de controlar las bocas del río Orinoco, manteniendo y extendiendo sus pretensiones territoriales, que en el año 35 eran solo de unos pocos kilómetros cuadrados, hasta transformarse en más de 200.000 kilómetros cuadrados en el año 1890, al oeste del río Esequibo, contra lo cual Venezuela protestó. Con estas dos posiciones estratégicas, Gran Bretaña se dispuso a dominar la importantísima cuenca del Orinoco. Ese es el inicio de nuestra histórica y redenta Guayana Esequiba, de este problema que tiene más de 200 años en un litigio territorial. A ver, ¿y qué acciones ha cometido Venezuela desde ese momento? ¿Ese era territorio venezolano? Ese era territorio venezolano. Sir Roger Kerr Porter, quien fue ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en el 36, había solicitado al gobierno venezolano, separado de la Gran Colombia desde 1830, que erigiera un faro en Punta Barima como territorio de jurisdicción a fin de facilitar la navegación de Boca Grande del Orinoco, reconociendo con este acto expresamente la pertenencia de Venezuela de dicho punto estratégico, y es decir, de toda la Guayana Esequiba.
Pero ahí los ingleses todavía reconocían que la frontera al oeste era el río Esequibo. Pero es importante ver, por eso, esa concepción geopolítica del expansionismo inglés. El inglés Daniel Florencio de Oliari, quien fue edecán del Libertador, nunca perdió su condición de ciudadano inglés y de favorecer los intereses de este imperio en América. Fue el primero que tuvo una visión intuitiva de la importancia geopolítica del dominio de las bocas del Orinoco para la posesión del gobierno británico, cuando expresó en 1841: respecto de la importancia de este territorio, es incuestionable y no puede haber la menor duda. Quizás no haya en el continente suramericano una posición más valiosa, sea desde el punto de vista militar, político o comercial, que el Barima. Domina la boca principal del Orinoco y en consecuencia el comercio del noble río y sus grandes tributarios, el Apure y el Meta, que unen el occidente de la República y las provincias orientales de Nueva Granada. En un periodo futuro, los poseedores de la Guayana que bordea el Orinoco dominarán a toda Venezuela y ejercerán una gran influencia en Nueva Granada, pero a su vez ellos vendrán a estar controlados por cualquier potencia marítima que esté en posesión de Punta Barima. Esto ya lo decía Florencio Oliari en 1841, es decir, ya los ingleses tenían una percepción de la importancia, y desde la percepción de los viajes de Walter Raleigh. Walter Raleigh, quien fue el que escribió aquel famoso libro que se llama El Orinoco y los atributos que hacen. Él tenía un libro que se denominó El descubrimiento del gran río y el bello imperio de las Guayanas, y él comparaba el Orinoco con el Danubio europeo, ¿no? Entonces, desde esa concepción que viene de la colonia en 1596, los ingleses comenzaron a tener apetencia sobre este territorio. En 1850 se firma en Caracas por los representantes del gobierno británico, Wilson, y el ministro de Relaciones Exteriores, Vicente Lecuna, un tratado de mutuo acuerdo de que ninguno de los dos países iba a ocupar más allá del territorio del río Esequibo, lo cual nunca lo cumplieron los ingleses, sobre todo por los descubrimientos del oro en las minas del Yuruari, que era tan caudaloso el oro que había ahí, que se comparaba con el de las minas de Los Ángeles en Norteamérica, ¿no? Entonces ahí comienza toda una apetencia de los ingleses por el oro, y entonces ahí es que aparece el famoso geógrafo y naturista prusiano Robert Schomburgk, quien es encomendado por la Royal Geographic de Londres para trazar de manera unilateral, delimitar la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica. Y entonces ahí tendríamos la primera línea. Schomburgk daba 4.920 kilómetros al oeste del Esequibo, que es del año 1814. La segunda es de 1840 a 1886, le daba 141.930 kilómetros al oeste del Esequibo. La tercera línea Schomburgk, que es de 1887, le daba 167.830 kilómetros, y la máxima pretensión británica entre 1887 y 1897 daba 203.310 kilómetros al oeste del Esequibo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó entonces con Venezuela? ¿En qué momento reclamó? ¿En qué momento eso se transformó en una zona en reclamación? Ya en ese periodo, desde 1850, comienza toda una negociación entre los dos países. Venezuela estuvo a punto, con Alejo Fortiqui, de hacer un primer tratado con los ingleses. Pasa que tuvimos la mala suerte que Fortiqui se enfermó y murió, y estuvimos a punto de firmar un tratado de delimitación con los ingleses. No lo pudimos y establecimos ese status quo, y en ese status quo los ingleses, como aparecieron las minas del Yuruari y su importancia,
comenzaron a aprovecharse y con las líneas Schomburg comenzaron a tener una ocupación de ese territorio. Venezuela comenzó a buscar ayuda en las conferencias panamericanas, aquellas conferencias panamericanas que son el origen de la OEA y de las que tanto habló Bolívar en esa percepción de la unión que después se transforma en la OEA. Esas primeras conferencias panamericanas de 1891-92, el presidente Sáenz Peña de Argentina nos apoyó en que buscáramos un arbitrio para solucionar el problema con los ingleses, ¿no? En ese momento los norteamericanos no nos apoyaban. De un momento a otro, Venezuela busca el apoyo de Estados Unidos comienza a aplicar la doctrina Monroe y se establece, por presión de los estadounidenses, el Tratado de Washington de 1897, por el cual se busca un arbitrio internacional. Pero los ingleses fueron muy vivos, porque los ingleses trataron de buscar a un árbitro que estuviese al favor de ellos, ¿no? Y entonces actualmente se sabe que Federico Martens era un pro-británico, es el árbitro que buscaron, era un partidario del entendimiento entre Rusia e Inglaterra, estimaba que el derecho internacional público era asunto de naciones civilizadas, debiéndose reservar el derecho natural para el trato de las naciones semicivilizadas o primitivas, como consideraba a Venezuela. De Martens entró en una componenda bochornosa con los jueces británicos para despojar a Venezuela de una parte sustancial de su territorio. Desde antes de la firma del convenio de 1897, los ingleses comenzaron a preocuparse de la posible integración del jurado a efecto de evitar que pudiera existir en sus miembros un sentimiento de anglofobia, considerando que el presidente podría tener un voto decisivo y que no sería posible que fuera un inglés o un norteamericano. A mí me gusta más decir estadounidense. Y por la misma naturaleza de la controversia, para los ingleses quedaban excluidos los holandeses, los españoles y los portugueses. La preocupación era por la nacionalidad de quien iba a ser presidente del tribunal. Los 4 miembros, con el procedimiento establecido en el artículo 2 del mencionado convenio, designaron al diplomático de nacionalidad rusa Federico Martens, quien era miembro permanente del Consejo Imperial de Relaciones Exteriores y consejero privado y delegado plenipotenciario de Rusia en la Conferencia Internacional de La Haya. Los ingleses conocían muy bien las ideas de Martens expuestas en su libro que se titula Rusia e Inglaterra en Asia Central. Libro publicado en Londres en 1897 en francés, pero además traducido al inglés y ampliamente difundido en Inglaterra, ¿no? La edición que tenemos nosotros es publicada en la década de los 80, tanto por la Presidencia de la República como por la Academia Nacional de la Historia. Es un libro que yo recomiendo que lea todo el público y es de fácil consulta para que entienda. Profesor, pero ¿cuáles son, o sea, cuando tenemos que argumentar que Venezuela tiene derecho sobre ese territorio, la pregunta sería, ¿lo hemos ejercido realmente? No, no lo hemos ejercido porque no nos lo dejaron ejercer. La respuesta es esa. Porque nosotros, cuando estábamos ejerciendo la soberanía sobre ese territorio, nos impusieron este laudo en el cual nosotros no tuvimos representación, nos representaron los estadounidenses y en el cual el ruso se puso a favor de los ingleses. Y es tanto así que también invito a los oyentes a que lo consulten. Es un laudo que tiene cuartilla y media. Ustedes lo pueden leer en menos de 10 minutos. En cuartilla y media, es decir, le falta motivación, que es algo fundamental. No hay duda que, con excepción de ciertas sentencias de los soberanos del siglo XIX y de varias decisiones de las comisiones mixtas de los periodos anteriores, las decisiones de una autoridad jurisdiccional deben ser razonadas y objetivas, es decir, deben fundamentarse con suficiencia y solución dada al conflicto.
Federico Marten, presidente del Tribunal Arbitral del Laudo de París en 1899, fue el representante de Rusia en la Confederación de la Haya de 1899, donde combatió con todo ahínco la redacción del artículo 52 de la Convención sobre Arbitraje, que requería la motivación de las sentencias arbitrales por sostener Marten que la tesis contraria a la exigencia de dicho requisito, pues según él no debía existir en forma alguna motivación en las sentencias arbitrales. Y por eso es que el laudo de París no tiene motivación, y esa es una de las causas por las cuales nosotros podemos demostrar que hubo fraude procesal y que es írrito e ilegal este laudo, y que no nos vaya a aplicar la Corte estopel como cosa juzgada, que es lo que quiere Guyana. Entonces, nosotros ejercimos soberanía. Porque el estatus ahorita, sí, para entender, profesor, porque el estatus ahorita es que estamos en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Estamos en la Corte Internacional de Justicia. Y lo que nosotros, la Corte está estableciendo si el laudo arbitral de París es írrito o es válido, para decirlo como es. Y entonces nosotros tenemos que demostrar ante la Corte por qué es írrito, por qué nosotros consideramos que tiene nulidad. Y una de las causas es la falta de motivación. Y es demostrable por qué Federico Marten actuó de esa forma, ¿no? Ahora, la pregunta es si Federico Marten puede ser uno de los fundamentos que debe utilizar el gobierno, el Estado venezolano en la contraparte que presente a la Corte. Pero ¿por qué el Estado venezolano no quería llegar hasta este punto, hasta la Corte, teniendo, como dice usted, argumentos? Porque según la Corte Internacional de Justicia, desde el punto de vista jurídico, y bueno, ahí ya me adelanto a mis conclusiones. Usted me está preguntando algo que yo me adelanto a mi conclusión, que es lo que yo digo, que esto es fraude procesal. Es lo que tenemos que acusar nosotros ante la Corte, porque la Corte lo que va a aplicarnos es estopel. Estopel es cosa juzgada. Van a decir, no, mire, eso fue juzgado en octubre de 1899. Eso ya nosotros no podemos hacer nada. Claro que pueden hacer. Y entonces esa es la posición, y eso es por lo que yo peleo, que nosotros tenemos que ir ante la Corte. Porque una de las vías jurídicas que podría otorgarle a Venezuela la posibilidad de que su pretensión sea admitida y logre avanzar un paso más en su reclamación, sería invocar en la nulidad del laudo de 1899, con base en el fraude procesal como vicio único e inherente al procedimiento arbitral que decidió los límites entre Venezuela y la Guayana Británica. Esto es así por dos razones. La primera, el fraude procesal supone mayores ventajas en materia probatoria para Venezuela, ya que admite como medios de prueba factores indiciarios en las cuales encaja perfectamente todas aquellas situaciones que Venezuela alega como injustas y que en cambio no podrían ser encuadradas dentro de los vicios de nulidad comúnmente aceptados en la práctica internacional. Segundo, en segundo lugar, es una cuestión jurídica elemental el reconocer que la cosa juzgada debe reconocer límites, entre ellos el fraude procesal, tal como es el de la aceptación general en diversas legislaciones internas. Por lo tanto, la falta de regulación positiva en el ámbito internacional no puede constituirse en un obstáculo para impulsar la validez de una sentencia arbitral, cuando dicha sentencia ha sido obtenida mediante el uso fraudulento de una institución originalmente prevista para el servicio de la verdad y la justicia. Esa es la posición que para mí, para mi perspectiva como estudioso de esta controversia desde el punto de vista geohistórico, debería utilizar Venezuela, y es la que hemos utilizado históricamente desde 1958, desde 1948, el primero que la establece a nivel internacional es Rómulo Betancourt en la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948. En su discurso final
Betancourt es el que primera vez nombra a nivel internacional el motivo de la reclamación que Venezuela le estaba haciendo a Guyana antes de Guyana tener su independencia, ¿no? Entonces esto es algo histórico y hay que explicarlo en esa perspectiva. Entonces no estaría perdido todavía el territorio Esequibo para Venezuela. No, para mí tenemos que ir a la Corte. Y la otra cosa que es importante, que tienen que entender los venezolanos, es que la Corte Internacional de Justicia tiene un estatuto en el cual tiene el artículo 53 que dice: cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Es decir, si nosotros no vamos a ir a la Corte, nos van a aplicar, para decírselo en lenguaje futbolero, de fútbol, nos van a aplicar ganar por forfait Guyana. ¿Sí? Sobre todo, como dice usted, teniendo argumento. Ahora, ¿tiene sentido un referéndum consultivo como que se está planteando? Yo no creo que tiene sentido. A mí el sentido que tendría, que fue desde el que planteamos aquí desde la universidad, un grupo de profesores que hicimos un documento, es la única pregunta que tiene lógica ahorita es preguntarle a los venezolanos: ¿usted está de acuerdo a que el país vaya a la Corte Internacional de Justicia o está de acuerdo en que el país no vaya a la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué digo yo que es importante esa pregunta? Porque ahí le estaríamos dando soberanía a nuestra reclamación. Y eso no se está preguntando. Es porque queremos ir a la reclamación. Y soberanamente el pueblo lo pide, no porque nos los esté imponiendo la Corte ni el Acuerdo de Ginebra. Claro, porque esa sería eso es lo que no se está preguntando. Una pregunta lógica que se tendría que hacer. Las demás preguntas que está haciendo actualmente, a mí me parece que son contrarias al artículo 10 y al artículo 130 de la Constitución. Es decir, es obligatorio decir que si uno va a votar, es obligatorio decir que sí, porque si no usted va a estar en contra del artículo, sobre todo 130 de la Constitución. Claro. Profesor, nos están llegando preguntas. Hay una pregunta tremendamente interesante. ¿Usted cree que Venezuela tiene una defensa sólida frente a la Corte Internacional? Yo creo que no, porque no han consultado a todos los venezolanos que deben consultar. Es mi percepción. No, debería ser un grupo de venezolanos donde estén antropólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, abogados, internacionalistas, pero los que han trabajado este tema, que somos contados con los dedos. Claro, también hay un tema ahí interesante, profesor. Los venezolanos hemos estado muy despegados de este territorio. Nuestro nexo con este territorio es esa zona rayada en nuestros mapas. Pero realmente a nosotros los venezolanos, un gobierno tras otro, pues no nos han hecho sentir al territorio guyanés como nuestro. E incluso me pregunto, ¿las personas que nacieron en ese territorio les interesa ser venezolanos? No, no les interesa. Esa es la otra cosa. Yo preguntaría algo. Esas preguntas se las vamos a hacer a los 200.000 habitantes que habitan la zona en reclamación. Esa sería una pregunta. Claro. Hasta allá va a llegar esto. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la escalada de versiones y declaraciones de un gobierno y de otro, y sobre todo, en el caso de Venezuela, hasta de la Fuerza Armada. En Venezuela hay una situación interna que todos conocemos en relación a la política. ¿Hasta qué punto esta situación con Guyana no se da de manera de respuesta, bueno, por coletazo, por juego de bandas a la situación interna de Venezuela para levantar una suerte de espíritu nacional? Yo creo que eso lo quieren hacer, pero me parece que les va a costar mucho hacerlo. Hay muchos ejemplos en América Latina, el caso de Malvinas, la guerra de Malvinas, el caso de Fujimori con Ecuador, que fue también como una guerra en un momento, hasta el mismo caso de Samper en Colombia con el Golfo de Venezuela cuando lo acusaron de estar financiado por los narcotraficantes. Siempre en América Latina y en general se ha utilizado los problemas limítrofes, los problemas fronterizos, como una válvula de escape a los problemas internos.
pero yo creo que esa fórmula actualmente les va a ser difícil. A mí me parece que ellos están, yo le denomino a eso, pescando en Esequibo revuelto. Es más, lo que más le gusta a Guyana, pero yo creo que el gobierno actualmente lo está haciendo porque es muy delicado hacer una consulta como la que está haciendo si no llega a salir casi que el 75% consolidada a favor de un sí. Entonces, yo no veo tan positivo eso. Y en un caso contrario a lo de Malvinas, en Malvinas, el 2 de abril del 82, Galtier invade las islas y fue un momento irredente. Un día antes estaban manifestando en contra del gobierno y un día después estaban todos en la Plaza de Mayo celebrando la toma de Malvinas. Pero, ¿qué les dejó Malvinas? Les dejó la democracia a los argentinos y les dejó después que en el 87 el presidente Raúl Alfonsín hiciera una consulta para un tratado parecido a lo que nos está pasando actualmente, pero con una objetividad más grande, que fue el Tratado de Paz y Amistad que me dio el Papa Juan Pablo II por el canal de Beagle, que casi que los lleva en el año 78 una guerra con Chile, ¿no? Y en ese momento el sí fue el que ganó, ¿no? En una anécdota para los venezolanos, el que cerró la campaña del sí en Buenos Aires fue el presidente Rafael Caldera, que lo llevó Raúl Alfonsín, ¿no? Pero fue una percepción como más democrática, más real. Aquí nos están haciendo ese referéndum como muy democrático para llevarnos a una guerra. Y es la pregunta que yo les dejo a ustedes. Una guerra entre Guyana y Venezuela, ¿qué puede generar? Del tercer mundo, ¿qué pasaremos? ¿Al cuarto, al quinto mundo? Bueno, yo preguntaría algo más. Si en esa situación los países de América apoyarían a Venezuela, pregunto porque en algún momento, bueno, se dijo que el pasado presidente Chávez, para no buscar problemas con el CARICOM también por tema político, pues bueno, no hizo las reclamaciones que tenía que hacer en su momento. Bueno, incluso hasta recibió, la Guyana recibió hasta el apoyo de Sí. Cuba, aliado sempiterno del gobierno venezolano. No, no es tanto eso. Nosotros le dimos petróleo hasta hace nada a Guyana, en cambio de arroz, era arroz que producían en el mismo Esequibo, ¿no? Mm. Entonces, esas son realidades que tiene que saber el venezolano en ese sentido. Entonces, Guyana sí América, hace... América apoyaría, el resto de América apoyaría a Venezuela en una disputa. No, el contexto geopolítico actual es muy distinto. Por ejemplo, Brasil, a pesar de que está Lula y tiene mucha llegada con el gobierno actualmente, yo creo que Brasil va a estar más neutro que de parte de Venezuela, porque Brasil tiene muchos intereses en la Guayana Esequiba. Tiene el proyecto de construir una represa en el Musuruni y de construir una carretera para sacar su salida del estado de Roraima. Entonces, por eso, el ambiente geopolítico regional es muy distinto. La misma Cuba que tú acabas de nombrar, yo no sé si Cuba apoye totalmente a Venezuela. Y en el ámbito internacional llama la atención que la transnacional petrolera ExxonMobil no es la única que está ahí, y ese es el otro problema que tiene el conflicto de la Guayana Esequiba actualmente, que es la securitización del problema que lo ha hecho Estados Unidos. Vean algo, Guyana en mayo del 66 obtiene su independencia y ningún presidente ni secretario de Estado de Estados Unidos había ido a Guyana. Es muy raro que en el 2020, en pleno COVID, pandemia, haya ido el secretario de Estado de Estados Unidos a Guyana. Es decir, ExxonMobil en el 2015, de verdad que la plataforma continental que está, la área marítima que está al frente de la zona de reclamación, tiene bastante petróleo y eso hace que este problema ahora tenga una visión geopolítica distinta. Ahí hay Una visión transnacionales. geopolítica. Sí. No, y perdone que lo interrumpa, profesor, porque es que también hay información que en su momento, a principios del 2000, a principios cuando llegó el gobierno del presidente Chávez, PDVSA realizó exploraciones
para explotar petróleo en esta zona y bueno, el gobierno no prestó atención a todo este plan de expansión que tenía PDVSA en ese momento hacia esa zona, que hubiera sido una manera de ratificar nuestra soberanía. ¿No? Y en ese momento, para que tú veas, estás volviendo al 2001, en el 2001 también es importante que la Unión Europea quiso hacer, no, Estados Unidos quiso hacer una base aeroespacial en Guyana, y llama la atención, y Venezuela se opuso. ¿Por qué quieren hacer eso ahí? Ahí hay formaciones del Precámbrico, ahí es seguro que hay material nuclear también. Entonces, Guyana es una mina de oro que hay ahí. Ahí hay oro, bauxita, coltán. Pare de coltar lo que puede haber en Guyana en esos 159.000 kilómetros cuadrados. Como conclusión, profesor, Venezuela sí debe ir a la Corte Internacional de Justicia con argumentos sólidos, preparar un muy buen equipo que sepa defender nuestra posición. Yo como conclusión le diría esto: los venezolanos debemos entender que el juicio ante la Corte Internacional de Justicia continuará y en los próximos años se dictará un fallo definitivo, por lo que es necesario que nuestro país busque una excelsa estrategia que alcance convencer a la mayoría de los 15 miembros del Tribunal Internacional de La Haya. Es preciso cambiar la estrategia e incluir el asesoramiento y participación de las academias nacionales, de los colegios profesionales, de las instituciones universitarias, de expertos desde geógrafos, politólogos, historiadores, hasta internacionalistas y abogados, especialistas en derecho internacional público. Debe reestructurarse una comisión nacional y que se entienda algo: Caracas sola no es Venezuela, donde podamos participar todos los venezolanos, desde Tucupita hasta Santa Elena de Guairén, de Boca de la Grita a Adícora, de Cabo San Román a Piedra de Cocuy y de Maroa a Caripe. Esa es mi percepción. Y quisiera terminar, profesor, de mi padre, José Manuel Briceño Moncillo, quien decía: no se puede querer lo que se desconoce, como no se puede defender lo que no se quiere. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Para nosotros realmente un gusto haberlo tenido. Realmente, ojalá pues se escucharan voces como la de usted, tan documentadas. Ojalá se escucharan voces tan documentadas como la de usted. Bueno, muchísimas gracias al profesor Claudio Briceño Monzón y por supuesto a ustedes, amigos, los que se utilizaron y los que se conectaron a esta hora para, bueno, para tener esta información de primera mano que todos debemos manejar como venezolanos, porque en esto se nos va pues buena parte de nuestra soberanía. Nuevamente gracias y será hasta la semana que viene. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.